La palabra apología en su definición filosófica significa hablar en defensa de algo. En el caso de Platón y si no me equivoco también el de Aristóteles, se describió la palabra apología como un oratorio para defender posiciones o acciones normalmente más en el ámbito legal, particularmente en el sentido de una defensa legal. ¿No será que desde este punto se haga apología de normas que son realmente nocivas para la vida pública y son quienes condenan las representaciones de algunos artistas? Habrá que poner un ojo entonces en algunas gentes de la polaina y en algunos mitoteros profesionales, o sea, periodistas, en algunos críticos, o mejor dicho, criticones. El uso de la palabra apología hoy en día dista mucho de apegarse a lo que realmente significa, sino que se utiliza con la intención de sobajar, menospreciar y ponerse por encima en un nivel superior de aquello que están enfrentando. Cuando no encuentran argumentos para plantear puntos de vista negativos de aquello que solo para su moral o su buen gusto es negativo. Sería bueno leer la Apología de Sócrates escrita por Platón mínimamente. Por otro lado está la palabrita compuesta, apología del delito. A nivel de derecho de lo legal o judicial, está definida como la exaltación pública o justificada de un acto calificado como delito o de una conducta igualmente sancionada penalmente. En el artículo 208 dice que al que provoque públicamente a cometer delito o haga apología de este o de algún vicio, que le será aplicado este cotorreo. Pero pues imaginemos, apología está como parte de lo que le llaman apología del delito, pero no es una explicación en sí misma, es una explicación rebuscada y solamente anexada a esta definición. En el artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión se hace alusión a mensajes difundidos por medios tecnológicos o electrónicos que hacen incitación al delito o la violencia. Cito: quedan prohibidas todas las transmisiones que conduzcan a la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen. Sigo cita: se prohíbe también todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes, para las creencias religiosas o discriminatorias de las razas. Queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos. Luego, ¿qué pasa? ¿Hacen leyes y se las maman? Vean nomás cómo se expresan y lo que defienden nuestros representantes de la polilla. Veamos todas las acciones y el involucramiento de los business de la maña. Está cabrón. ¿Y la doble moral? ¿Dónde está? Y los mitoteros profesionales lanzando calumnias, mentiras, mitotes y montajes todo el día. Yo por eso los invito. Hay que dejar el papel, hacer reflexiones reales, estudiar diccionarios y sobre todo voltear a ver la engada realidad que tenemos. No, y deriva aquí otro interés, el tema de la libertad de expresión, que pareciera tener una profunda contradicción con todo lo anterior. Así que los invito a razonar sobre el tema y a dejar las pasiones del corazón. Bueno, después del video que acabamos de ver, pues vamos a entrarle al tema. Tenemos en la mesa para este primer podcast en este canal a nuestro amigo Osvaldo Mendoza, escritor colimense. Así es, amigo, muchas gracias y pues un honor estar aquí abriendo esta sesión con el nuevo formato del podcast y esperemos pasárnosla bien. Así que no se despeguen, este tema está cabrón, está cabrón. Pues como lo vieron, vamos a hablar un poquito de apología, sobre todo porque se escuchan muchas expresiones. A nivel, por ejemplo, de artistas, ahorita ha habido un movimiento fuerte, desde mi punto de vista, de la crítica y la criminalización a prácticamente todas las expresiones artísticas que tocan el tema pues, caliente del país, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Osvaldo? Vivimos una una época donde la ignorancia vuelve a proliferar, como si fuera la Edad Media. El exceso de información tan, no sé, tan exuberante que hay en redes, en medios, en internet, todo eso hace que la gente al final se pierda, ¿no?, en las cuestiones que son definiciones concretas. O sea, se ha empezado a despegar de la realidad la gente o de las cosas
que son certeras y concretas para empezar a inventar cosas que pues regularmente suelen desviarse muchísimo de la razón, güey. Y pues se crea un ambiente en el que pues está cabrón, o sea, muchísima ignorancia en redes sociales, cada vez más con temas, digamos, que hace 10, 15 años todos los teníamos muy claros, ahora ya se empiezan como a desprender, como si se tratara de una degeneración del aprendizaje y de la conciencia social. Hay un fenómeno interesante de repetidora, ¿no? O sea, tú eres mi compa y yo digo que algo es de una forma y prácticamente tú lo repites sin entenderlo absolutamente, sino más bien por la malintención a veces de chingarte aquello sobre lo que nos cae mal o lo que yo dije que me cae mal y como eres mi compa, tú también, eso es una mierda, ¿no? Exactamente, sí. Estamos viviéndolo, por ejemplo, en el cine. El cine de bajo presupuesto, el cine de películas mexicanas y el cine también catalogado de narcos. En cualquier país del mundo se produce los temas que más le importan a la gente, los temas que venden, por lo que la gente vive. ¿Qué piensas de esa cuestión? Híjole, pues mira, ahí hay trasfondos, yo creo que hasta lo político, o sea, lo más asqueroso que hay es cuando la política se apodera para que sea un instrumento de control a censura, ¿no? Eso ya, desde ahí empezamos mal. Y desde cómo lo percibe la gente, por ejemplo. En la primaria, en la secundaria, no te enseñan, pues, de manera detallada lo que es la ficción. Se ve muy vagamente en secundaria, si acaso en segundo grado en español, lo que es producir un cuento, o sea, realizar un producto desde la imaginación es lo que la gente a veces no entiende, ¿no? Y es un retraso que traemos de toda la vida. Así es, entonces cuando el espectador o el público, la persona logra toparse de frente con algo que, en este caso, que es algo que no conoce y no tiene el conocimiento profundo de por qué se producen esas películas, por qué los guiones, cómo se empiezan a generar, o sea, todo es producto de una ficción, ¿no? Eso es el ejercicio de la creación. Todo empieza en la palabra escrita, después van hacia al audiovisual, empieza a generarse la proliferación pues de sus formas de ser y de existir, ¿no? De las obras. Sí. Entonces la gente, pues, no, es que eso es violencia y la chingada, ¿no? Por ejemplo, te platico en mi caso que un tiempo, güey, hice una obra de ficción de una señora que era bruja, güey. Son personajes ficticios, todo, la trama y todo, ¿no? Entonces, esa obra la saqué al público en redes y se hizo viral porque contaba una señora que buscaba gente desaparecida, ¿no? Se llama la señora Vilches, la personaje, y ella leyendo las cartas daba nortes de dónde se encontraban los cuerpos de las personas o de la gente que había desaparecido. Y vinculé esa historia con el narcotráfico porque iban ciertos... Porque no hay en el ambiente social, ¿no? Exactamente. Tenías que conectarlo con extraterrestres. Pues claro, o sea, tenía que ser realista, ¿no? Digamos, ahorita vamos para allá, pero bueno, se hizo un desmadre, güey, se hizo un cagadero, la gente creyó que esa historia era cierta, me escribían y decían, güey, pásame el número de la señora Vilches, güey. Su pinche. Entonces, no mames, güey, se hizo un desmadre. La gente se lo creyó, güey. Entonces, como escritor, si le preguntas a un escritor profesional, te va a decir, no mames, güey, eso es una maravilla, cabrón, que la raza trascienda en la obra. Pero para el público que no, es ignorante, y lo peor, güey, que son como de conflicto, pues les generó un chingo de broncas, ¿no? Atentas con su mal gusto. Sí, claro, o sea, esa madre... Y empiezan a usar categorías y conceptos que no entienden, pero que empiezan a que es violencia, que es apología, que es esto y que lo otro, ¿no? De hecho, en la historia de teatro, bueno, en mi formación actoral y sobre todo mi formación de dramaturgo, cuando empecé a tomar clases de dramaturgia,
empiezas tú a querer imaginar historias y como no tienes tanta conocimiento de los temas, empiezas a querer sacar de las películas y de todo. Y cuando los maestros te aterrizan, te dicen, ¿dónde estás buscando las historias? No, profe, pues es que yo me imaginé esto y lo otro. Y nos decía, el maestro Ángel Nosagaray, por cierto, que en paz descanse, nos decía, si ustedes van en camión, pues van en camión porque están jodidos, ¿no? Porque quieren ser actores de teatro, están jodidos. Van en camión, dice, las historias los están rodeando. Abran los ojos y los oídos y vean a las personas y escuchen las historias que se van contando en el camión. Ahí están las obras de teatro. Entonces, la creación de las historias en la literatura, en el cine, en la música, es lo que se emana del pueblo, la cultura del pueblo. Exactamente. Si montamos una obra clásica, ¿irá la gente? Pues si ponen cuernos de chivo, sí van a ir, güey. Pero tendría que haber una recreación y una adaptación a nuestro ambiente, claro, ¿no? A nuestro ambiente. Ahora, ¿cabemos en la palabra apología realmente? Es una pregunta, pues es el tema central de esta charla. Primeramente, porque... Yo diría que no, güey. De la definición de la palabra apología vamos a poner bien clarita, ¿no? Y como está filosóficamente. Defensa, hablar en defensa de algo. Y desde ella no entramos. Desde ella no podemos entrar porque a menos que defendieras a capa y espada que desvivir gente es la práctica que debemos hacer todos y que ese discurso se sostenga como una verdad, pues sería apología. Así es, entonces aquí lo complicado, no, claro que no es apología, o sea, es una simple creación, ¿no? Es representación. Así es, por ejemplo, cuando Bram Stoker publicó Drácula en el siglo XIX, él recibió muchas críticas negativas, güey, por su obra, ¿no? Casi todos los artistas a lo largo del tiempo y científicos, ¿eh? Por ahí dicen que hasta lo querían matar, güey, porque se decían que era el diablo ese güey, ¿no? Puras mamadas de la raza. Y lo era un demonio. Diría papi. Entonces, güey, pues imagínate, sí, lo tacharon de que promovía lo demoníaco y todo. Pero pues para las élites victorianas del siglo XIX, pues esa obra cayó como, pues era algo que marcó una época y disparó muchísimo la fascinación con esos temas. Inclusive después de él empiezan otro tipo de literatura, ¿no? Del terror, todo ese tipo de ondas. Y luego todo lo aprovechó Hollywood. Exactamente, se va como conglomerando, ¿no? O sea, crea una cultura a partir de la ficción. Sí. Entonces yo diría que no somos apología de los crímenes, cabrón, ¿no? En absoluto. De hecho, hay fenómenos muy interesantes porque las personas, por ejemplo, de América Latina, y vamos a hablar particularmente en México, ver una película de Hollywood donde la violencia es alta, por ejemplo, un John Wick, ándale, es una violencia altísima, sí, no, tronando dedos, cortando lo que sea, y chorros de sangre por todos lados, y las personas hacen culto de la película. Sí. O sea, se crean comunidades que hacen culto de las películas, sí, que en el cine que nosotros producimos en México, y sobre todo en el cine de bajo presupuesto de plataformas de streaming, jamás vamos a tener esa capacidad para hacerla. Primero, la mayoría no tenemos el cuerpo de Keanu Reeves y el entrenamiento, ¿no? Y segundo, no tenemos los presupuestos. Sí, claro, son subsidios a veces del gobierno, ¿no? De muchos millones, de cientos de millones de dólares. Entonces, a eso no lo consideran apología del delito. Sí, no, curiosamente y del crimen. La raza, exactamente. Es que en México así es, güey. México es... ¿Malinchista seremos? Tenemos una cultura, pues no le diría malinchista, güey, sino pesimista, simplemente, como es la palabra, ¿no? Siempre desde la cuna, güey, se nos ha inculcado que el mexicano vale madre, que lo que México hace vale madre. Y la cubeta del cangrejo famosa. Exactamente, güey, entonces por ahí va todo, ¿no? O sea, para mí me gustan los dichos porque son palabras poderosas, güey, pero mira, está esa madre de que nadie es profeta en su rancho, ¿no? Y eso es uno clásico, güey. Claro. Entonces, lo que siempre he visto en relación al tema es eso, güey, que la gente... Si te va bien, la raza de México siempre va a estar tirándote mierda, ¿no? Hate.
es una constante, güey. En el caso de las películas, de los productos literarios, de todo lo que se genere y que tenga un impacto grande, como lo hemos visto pues en los últimos años con las redes sociales, siempre la raza va a empezar a cagar el palo, güey. No, hombre, güey, fíjate las personalidades, güey, que han sido, pues, icónicas, ¿no? De México. Muchas gracias. Por ejemplo, güey, Hugo Sánchez ha sido el mejor futbolista de todos los tiempos, güey. Pero la raza no lo baja de pendejo y creído. Entonces Antonio Caso, Samuel Ramos, se olvidaron de revisar la parte del mexicano envidioso. Sí, no, claro, cabrón. O sea, esos güeyes le dieron al hilo negro. Ahora, por otro lado, como hay un ambiente social, digamos, en México, como lo tenemos y lo conocemos, sí, es obvio que se van a hacer películas sobre el ambiente social, que se va a hacer literatura. ¿Cuál es la novela más conocida de Pérez Reverte? Híjole, Pérez Reverte, no sé. La Reina del Sur. Puede ser esa, sí. Es un gran escritor. En América Latina, por lo menos, La Reina del Sur. Por la cuestión de la serie, ¿no? Claro, más que por el libro. Pero nace del libro, porque el libro se hace bestseller. Entonces, lo curioso es que es un gran escritor y que tiene por ahí una película, hay una película de una obra de él también que creo que es Pedro Alatriste, algo así. El Capitán Alatriste. El Capitán Alatriste. Pero La Reina del Sur viene a ser de conocimiento bestseller en América Latina y en México ni se diga. Y en la novela hace una referencia, un agradecimiento a alguien que dice en el epílogo con el lenguaje, que fue el maestro Elmer Mendoza de Sinaloa, de Colegio de Sinaloa, le hace un agradecimiento. Entonces, no es común que una novela que trata el tema de delincuencia organizada y que la referencia de apoyo lingüístico sea sinaloense, de un español, y se convierta en una serie muy conocida. Así y es. Se convierta en un bestseller del libro. ¿Por qué? Porque a la gente le importa, porque a la gente le interesa. Claro que sí, carnal. Ahora, también hay apología. También hay, y lo acabamos de ver con ciertos músicos que se acaban de presentar por acá en Jalisco. Ahí apología es un hecho. Sí, pero sí, la apología también es una responsabilidad de quien lo hace, de quien lo representa. Así es. ¿Sí? En el cine también habrá apología. Yo destaco más lo que va a quedar como testimonio histórico, porque el cine además es la posibilidad de un testimonio histórico muy potente, y yo diría que incluso muchísimo más que la literatura y que la música y demás, porque como contiene distintas áreas artísticas, o las integra, mejor dicho, en 100 años vamos a poder ver cómo se vivía, qué quería la gente, cómo se vestía, cómo eran los lugares. Así es. Los acentos, las expresiones. Exactamente. Sí, ahorita vemos, por ejemplo, yo recuerdo haber visto algún video por ahí de las televisoras, de entrevistas que hacían en los 80s, 1980, y uno ve a la gente y dice, no mames, ese güey tiene mi edad y se ve bien ruquillo. Sí, se ve bien raro ese jale, güey. Sí, me explico, pero el testimonio histórico es potentísimo. Sí, claro. Ahora imagínate en 100, 200 años, la producción. Yo creo que el cine de todos los géneros es necesario. El cine de acción dibuja casi siempre lo que pasa en la delincuencia de un país. Hasta las mismas plataformas, Netflix, todo ese tipo se integraron, güey, a producir cosas de esos temas que les funcionaron muy bien. Han hecho canales. Millones y millones de dólares. La serie del Chapo, la serie del Narcos, la serie que comentábamos que sale Kay del Castillo, me parece la protagonista de La Reina del Sur. Y bueno, ¿qué te digo? La raza aplaude eso, pero castigan lo que es local, ¿no? Eso es Claro. Esa es la bronca. Para mí siempre ha sido como... Una doble moral. Pues sí, fíjate, en mi persona, en mi trabajo como de escritor de aquí de la ciudad de Colima, pues yo tengo mucha obra de leyendas, eso es lo mío, ¿no? Las leyendas y los misterios y los cristeros, eso es como el máximo de mi obra. Pero un tiempo estuve internándome en temas muy escabrosos, por ejemplo, sobre las tragedias, ¿no? Entonces,
publiqué porque ya no los hago por lo mismo, Pues, cabrones. Es que sí, sucedía un accidente horrible o pasaban tragedias muy feas o magnicidios, cosas que trascendían. Y yo escribía esa misma noche la transpolación literaria de los hechos a textos de ficción, ¿no? Y los sacaba, entonces, no, hombre, eso le desprendía las uñas a los fufurufos, a los ñoños de Colima. A los que les lastimas la moral y el buen gusto. Exacto, cabrón. No, hombre, güey, se prendía el cerro. Mira, para muchísima gente, gracias a Dios, o sea, no... yo creo que un 80% entendían el valor de sus trabajos, porque en esas obras literarias, pues sí, digamos hasta de bajo presupuesto, porque se difunden gratuitamente, pues venía para empezar un mensaje, ¿no? Cada historia traía un mensaje y mi trabajo era extraer algo positivo de las tragedias, a pesar de que fueran algo feo, y traspolarlo a la sociedad para mandar un mensaje. Me acuerdo de uno muy, muy famoso, un texto que roló mucho, de un señor que mató a su hijo. El hijo pues ya estaba grande, tenía 30 y tantos años, era un drogadicto. Y el muchacho iba a la casa de los papás con una navaja en la mano a robarles, güey. O sea, el vato ya en la tecolina se metía a fuerzas, violaba las cerraduras y se metía a robarles, güey, así punta de cuchillo, le sacaba lajas y cosas, güey, se iba. Pero el vato ya loco, güey. Entonces, la última vez que hizo eso, le dio un navajazo a la señora, a la mamá, la dejó herida, el vato se escapó. Entonces, el güey prostituía a la novia, cobraba piso en los tianguis. No, hombre, era una pinche... Una fichita. Era una pinche chulada de cabrón, güey. Entonces, un día, cabrón, pues, llega el vato loco, como a las 7 de la tarde a la casa de los señores. Igual, con la misma intención. El señor tenía una cadena con la que más o menos alcanzó a frenar el ingreso del vato. Y el vato quedó atorado en el cancel. Entonces el señor, con todos los huevos del mundo y todo el pinche, hasta el dolor de su corazón, dijo, no, pues este güey ya no va a entrar aquí. Entonces ingresa a su domicilio, a una vitrina, la abre. Él fue cazador toda su vida. Cuando era joven era venadero. Un chingo de herramientas, de escopetas, de armas. Bajo llave sacó una, güey, le metió unos tiros y pues ahí, güey, le pegó aquí los putazos al vato en el pecho, ¿no? Le abrió todo, o sea, se mató el vato, se murió. Y esa historia fue, pues, no mames, conmocionó la ciudad. Pero me acuerdo que cuando yo vi la historia dije, güey, aquí puedo hacer una historia de ficción muy cabrona. Entonces empecé a escribir el texto, lo narré en primera persona como si fuera el papá, los pensamientos que iban pasando por su mente. Venía un mensaje antidrogas, de la prevención de las drogas, venía un mensaje sobre la paternidad y al final terminaba como estilo Pedro Páramo, ¿no? Que te quedas así cortado, güey. Ajá. Entonces lo subí a redes. No, la gente se volvió loca, güey, porque nunca habían visto. Esa fue la primera vez que publiqué algo así. Se ardió no más, güey, se hizo un cagadero porque al final del texto yo puse la aclaración, ¿verdad? Todo lo que está narrado aquí es ficción, basado en hechos reales. Lo sacaste de onda. Ajá. Les puse, es ficción, está basado en hechos reales, pues truchas, ¿no? No, un cagadero, es que así no pasaron las cosas. Bueno, hubo mucha reacción. No, sí, se desprendió todo el desmadre. Pero la base tiene que ver con que es un hecho de la sociedad. Exacto. Real. Claro, sí, tiene que ver. Cosa. Yo considero que quienes están intentando tirar cierto veneno no entienden lo que dicen. Y la otra es, cuando los gobiernos están tratando de limitar la creación, es porque ellos no pueden con el tema. Exactamente. Me parece que el tema los rebasa tanto que piensan que presentarlo los rebasa más. Sí, es que es una actitud muy tonta, ¿no? Del gobierno. Mira, si yo fuera gobernante,
o tuviera control sobre la población, lo último que haría sería la censura, güey. Porque tú sabes que la censura a través de los años y del conocimiento de la historia genera animadversión y genera más problemas. Más morbo. Más morbo, más... O sea, eso es lo contrario, Claro. ¿no? Y lo otro, por ejemplo, los artistas, en el caso de los que producimos cine, a muchos casi se les criminaliza por hacer una película de acción. En muchos lugares no permiten que se pueda grabar, que se pueda rodar. Digo, todos sabemos dónde se puede y dónde no, porque hay lugares de mucho conflicto y otros de menos conflicto. Sí. Pero esto yo creo que podría resolverse si la actitud de los gobiernos sea de protección, porque nada de lo que pasa en la producción de una película es delito. O sea, las armas no son delitos, son de utilerías, los equipos se compran en las tiendas, etcétera, etcétera. Se avisa a las personas, se avisa a las autoridades prácticamente siempre, y las autoridades no toman la carta de por lo menos decir, vamos a mandar una patrulla que esté nomás vigilando. Así es, no, sí, y eso claro. debería ser. Y luego vienen producciones, por ejemplo, de Estados Unidos, y les ponen la charola de plata y hasta les pagan una lana para que vengan y digan que en México hay mucha violencia y que miren cómo están. Y eso es lo que dicen. Yo recuerdo mucho la película esta de Tierra de Nadie, porque yo estaba en ese momento estrenando una película en cines, Hasta que nos entierren a todos, se llama la película. Y mi película se llamaba como tema principal una frase del personaje que le decía al final a la chava, porque la chava le decía, vamos a otro lugar, y no, le decía a la chava que no se fueran, más bien, él quería irse y la chava le decía que no se fueran, y ella le dice, pero estamos bien, vivimos bien, tenemos cosas, y él le contesta, aquí esto no va a parar hasta que nos entierren a todos. Entonces, a mí, en algunos de la gente de cultura y de los intelectuales me criticaban la idea de que por qué subía un tema de narcotráfico al cine, sí, sin conocer la historia, sin conocer nada, cuando yo incluso sentenciaba todas las cosas malas que pasan. Claro. Y al final de la película dice, estas historias nunca terminan bien, todavía como un mensaje. Y luego presentan Tierra de Nadie, que es la película de Sicario, y ahí sí, recuerdo una escena arriba de un edificio del otro lado de la frontera, viendo que en México hay disparos y balaceras y todo, y llega la chica creo que es George, el actor, y le pregunta, ¿qué está pasando? Y le dice él, es México. Sí, pinches mamadas. Y luego ponen, de los personajes mexicanos, ponen al policía corrupto, y ponen que, o sea, y ahí sí, ahí te va la lana, ahí te van los espacios y todo, porque eres Hollywood. ¿Me explico? Entonces vienen a dibujar a un México violento, corrupto, lleno de narcotráfico, y ahí sí hay mucha postura de los gobiernos para ayudar, proteger y darles. Exactamente. Entonces, y a los creadores mexicanos se les casi criminaliza por hacer una película. Es lo que pasa, volvemos al tema de la hipocresía, güey. Pues no me gusta llamarlo malinchismo, es pesimismo, güey, y es hasta, no sé, güey. Doble moral, es un asunto de doble moral. Por ejemplo, en mis relatos que te platicaba de accidentes, todo eso, es que generas mucho morbo, güey. Es que vives del dolor ajeno, o sea, güey. No. O sea, Marqués de Sade lo encerraron. Sí, no mames, güey. Y ahora es uno de los grandes escritores que ha tenido. Eso, cabrón, sí, güey. Es lo que les decía a los pinches haters, ¿no? Es que ellos dicen, es que tú promueves el morbo y vives del dolor ajeno. Esas es como las palabras de los que repiten. Entonces, que se acaben las funerarias. Pues cabrón, exacto. No, hombre, y les digo, güey, es un texto de una señora que fallece en un accidente, güey, y que al final el relato se le aparece a su hijo y le da un mensaje de vida y ya, güey, se acabó. Entonces la crítica, y les digo, a ver, cabrones, si yo creen que estoy haciendo eso, mejor váyanle a decir eso a los políticos. Y que es lo otro que veíamos en la primera parte que presenté, el asunto de leyes, por ejemplo, leyes de comunicación, o sea, leyes de radio, cine y televisión. Que ahorita se está poniendo delicado el asunto. O sea, quienes nos representan en los poderes se supone que son los que representan lo mejor de una sociedad. Pero si nosotros, por ejemplo, vemos la cámara, cómo ahí se sobajan, se mienten. Ahora, los medios de comunicación, los periodistas,
cómo hacen montajes, cómo denuestan a la gente. O sea, cómo pasa todo eso y vienen a querer criminalizar producciones que cuentan historias de las que además vive mucha gente y vive sanamente, y que los chavos, en lugar de querer salir a ser malandros, quieren salir a ser actores cuando ven una película de esas. Habrá quien sí quiere hacerlo, pero que no va a necesitar ver esa película. Sí, no, claro. Que su entorno se le está provocando, ¿no? Y sobre todo, yo creo que la gente, bueno, lo que hay que ver, que es un punto bien favorable, es que el público de este tipo de producciones es grandísimo, cabrón, o sea, es amplísimo. ¿Por qué razón? Pues porque la gente lo vive todos los días. Actualmente lo resienten más con la música, ¿no? De hecho, hasta hubo ya disturbios con esto de que prohibieron los narcocorridos y pues Pero que no es una prohibición, ¿no? Bajo la mano... No, hombre, está cabrón esa madre. Eso es censura, cabrón. Es censura, claro. En los años, en la época del cine de oro de México, porque fue tan popular, porque representaron grandes películas la forma de vivir de los mexicanos, ¿no? De aquellos años, la vida en el campo, como Tizoc, siendo pues un indígena, Macario, las películas de María Félix, que tenían mucha connotación con la Revolución Mexicana, pues porque acabábamos de vivir esos procesos, ¿no? Después de la posguerra, el milagro mexicano que se le llamó. Pero ahí estaba la clave. Exacto, la libertad. Y la clave también estaba en que acaba de pasar un evento que fue el movimiento social más importante del siglo XX, mundialmente hablando. Lo tomamos como bandera, una, para producir, invertirle a las producciones que eran grandísimas. Sí, claro. Y segundo, que toda la gente quería saber. Y toda la gente se quería sentir involucrada en el asunto. Exactamente. Bueno, hoy no tenemos una revolución, ya si hablemos de un tema de revolución como asunto histórico va a estar padre, pero no creo que tenga el impacto. Y además, en recursos estamos muy lejos de... Sí, no, claro, yo siempre he creído que Estados Unidos empezó como a boicotear el cine mexicano. Y el mexicano entregarlo. Exactamente, a través de sus procesos, en su instrumentalización, así como son los gringos, ¿no? Siempre meten conflicto para empezar a eliminar a la competencia, ¿no? Y la decadencia del cine, por ejemplo, se vio en las películas de las ficheras, ¿no? Todas esas mamadas que decían. Pero fíjate que es bien interesante el asunto, porque hay que ver en qué contexto surgen las ficheras. Un contexto donde el cine revolucionario ya dejaba de ser importante. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 40, 50 años. De lo mismo. Y la mentalidad de la gente ahora tenía otra condición en la vida, en la cotidianidad. Exacto. Entonces, el cine de ficheras, cuando además viene una caída de la economía del cine, representaba mucha lana haciendo cine barato y morboso. Sí, claro. Entonces, pero luego cayó también. Como negocio se rescatan ciertas cosas, por ejemplo, pues como decía, ¿no? El legado histórico pues es importante, ¿no? Porque ahí se ve muy cómo era México, era otra cosa acá. Y luego viene el nuevo cine mexicano. Exactamente. Y el nuevo cine mexicano es centralizado completamente y con un tema completamente capitalino. No, exacto. Y luego exactamente. Y sexualizado. Sexualizado, y aparte del pinche cine nuevo, el cine mexicano, pues es muy fresa, güey, la neta. Es lo que a la gente no le gusta, ¿no? No funcionó y no pegó y no trascendió por eso. Es un cine muy fresa, muy pitero, por ejemplo. Muy repetitivo. Exacto, es que la gente se harta de eso, ¿no? Se hartan de que les quieran vender como estereotipos. Fíjate, güey, a mí lo que me cae gordo del cine nuevo, aparte de las películas bien pendejas, güey, las historias bien estúpidas, güey. Remake del remake. No manches, Frida, o sea, todas esas mamadas. La última película que me llegó así como que tuvo un impacto para mí muy
dije, bueno que está este cine. Yo creo que sería la de Amores Perros, güey, pero pues ya son 25 años de esa película. Y con una inversión muy alta. Y con inversión, Y claro. con los creadores que más estaban cotizados en el momento. O sea, güeyes pesados, ¿no? Y fíjate, aparte de eso... Con la intervención del empresario más importante de América Latina, prácticamente. Sí, claro, güey. No, hombre, es un pinche producción cabrona. Digamos, esa para mí ha sido como que la última que yo recuerdo que estuvo perrona. Pero mira... Por ahí independientes que han hecho cosas muy cabronas, güey. Pero hay otras que podría, si se hubieran hecho con bajo presupuesto, también les dijeran, están haciendo apología. Sí, claro, güey. Tienes El Infierno, tienes Rescatar al Soldado Pérez, No mames, güey. y últimamente el Netflix Contraataque. Si lo hubieras hecho con bajo presupuesto... Sí, no, claro. De hecho, esta última de Contraataque es lo que te decía, que, güey, claro, Netflix le metió, porque ahí te va. Ahí con mi amigo Miguel, él sabe lo que es ese público, está cabroncísimo, viejo. Son millones de reproducciones, güey. Porque la gente le gustan esas historias. ¿Por qué razón? Porque es un vínculo directo con la realidad, güey. O sea, ¿tú crees, güey, que un mexicano normal que vive en cualquier ciudad del país se van a identificar con una bola de fresas, o cuando está una persona discutiendo un asunto de vida o muerte en una ciudad conflictiva, armas, disparos, güey? Que además conoce bien. Exactamente, un ambiente que conoce, que lo ha visto y que todos los días es un peligro constante en su vida, pues claro que van a relacionarse con lo otro, güey. Es lo que pasa en este tipo de producciones que, gracias a Dios, tienen un respaldo social impresionante, güey. Porque es algo que decía, no me acuerdo quién lo dijo, o si es una frase del común, que es que a la gente no la puedes hacer mensa, güey. Y tienen razón, güey. Como creadores y como productores de algo, siempre tienes que tener en cuenta que a la gente no la puedes engañar, güey. Entonces, mostrar la naturalidad, como en el trabajo que hacen los artistas, o sea, los escritores y los cineastas, que su chamba es desnudar la realidad, güey. O sea, al final de cuentas es mostrarle a la gente una parte nueva de la realidad. Que el teatro no es otra cosa. El teatro es subir al templete lo que está pasando en la sociedad para que la gente razone a partir de lo que sube. Exactamente. De hecho, el teatro nunca ha sido conservador. No, el teatro nunca ha cuidado el lenguaje. El teatro nunca ha cuidado la forma, sino ha sido todo lo contrario. Ha sido subirte a tarima a hablarle a la gente de lo que la gente está viviendo. Exactamente. Literal. Y es cuando a la gente le importa. Si no, no le importa. Sí, por ejemplo, cuando las obras de Molière, ¿no? Que hasta Miguel Hidalgo las replicaba, las financiaba. Si creamos contenidos visuales, películas, que no tienen mucho que ver con nuestra sociedad, vamos a gastar lo que no vamos a poder recuperar. Por tanto, como somos independientes, hacemos lo que genera recursos también para vivir. Así es. Sin caer en lo otro, en la promoción de cosas malas. Entonces hacemos historias, contenidos que son para las familias. ¿Y por qué digo para las familias? Que esa es otra cosa bien importante. Si tú subes una película a una plataforma familiar y la plataforma la acepta, es una plataforma familiar, por ejemplo YouTube, abierto, sí. Todo lo que está ahí se supone que es familiar, por eso puede estar ahí. Si no, te lo mandan a privado o a otras plataformas. Entonces cumplimos con las reglas perfectamente de las plataformas digitales que son para la gente en general. Si no, no podríamos vivir de eso. Sí. Si fuéramos instituciones culturales o nos pagaran los gobernantes por hacer una labor cultural, pues estaríamos hablando de otros temas. Pero los que trabajan en cultura tienen que buscar un segundo trabajo porque ganan muy poquito. También. Y porque además en este país se ha dejado de hacer todo en cultura. Sí. Ya no hay nada, los teatros cerrados, los actores ya no quieren presentarse porque gastan más en montar la obra que en lo que van a recuperar. Sí. Y finalmente, pues crear historias, tanto visuales como literarias o musicales, la gran mayoría no son apología, solamente lastiman la moral y el gusto de algunas personas. Sí, sobre todo del gobierno. El ignorante es repetidora cuando es facho que
que le cae gordo el otro y en redes sociales se nota muy, muy claramente. Es pura ignorancia. Así es, pero en sentido formal, quien haga apología que sea sancionado. Cada quien es responsable de eso. Y también que se autosancione nuestros ordenadores de leyes para que... Sí, también. Porque realmente, si tú tienes un hijo o hijos que vamos a representar el Estado como el papá de las familias mexicanas, y si tú tomas o te drogas en tu casa o tus hijos lo saben, ¿qué esperas que tus hijos hagan? ¿O cómo esperas que te vean ellos a ti? No te van a respetar. Sí, no, y sobre todo hasta en la cuestión educativa, ¿no? El niño va a aprender de su entorno, ¿no? Si tanto les preocupa eso, lo van a aprender en el entorno. No hay promoción educativa. No ocupan que vean una pinche serie, ¿no? Hay miles de personas que jugamos videojuegos de violencia y desmadre, güey. No somos criminales, cabrón. O sea, no somos personas negativas en la sociedad, ¿no? Simplemente a mí en lo particular se me hace una treta, una artimaña muy rastrera para empezar a controlar lo que se dice del gobierno, tanto la crítica, ¿no? Y el asunto de las películas es que la crítica ni siquiera se hace a los gobiernos, sí, no, pero es en sí misma, porque representamos cómo vivimos. Sí, exactamente. Entonces, pues claro, güey, pues, o sea, no sé quiénes son los que critican esas cosas, güey, pero pues regularmente es gente ignorante, ¿no? Algunos que se creen intelectuales, pero no lo son ni de pedo, güey. O sea, si estás haciendo una crítica de esto, amigo, revísate, porque... Revisa tu intelecto, claro. El tinaco está cabrón, ¿eh? No, hombre, esa madre es denle gracias a Dios, güey, que se están haciendo estas producciones. Que se pueden hacer todavía. Que muestran la realidad, ¿no? Cómo se vive, güey. Por ejemplo, yo creo que en el YouTube, la mayoría de las personas que han visto tu trabajo, Miguel, yo creo que nadie se ha como que quejado de... Güey, ¿por qué en la policía no llega en las películas? No mames, no llegan ni aquí, güey. Pero le pongo el sonidito, porque nunca voy a conseguir la patrulla para que salga. Sí, no mames, o sea, güey, no mames. Claro, pues aquí en la pinche realidad no llega ni la ambulancia, cabrón. No, y llegan, curiosamente hay lugares donde hubo 2 horas de disparos y se acabó todo y después llegó la policía. No, sí, ya pura madre se van a meter. Es que son ciudades muy grandes. O sea, el pretexto. Vas a pie al centro desde la orilla de la ciudad, llegas a pie al centro en 10 minutos y duran 2 horas las balaceras y no llega la policía. Hombre, está cabrón, güey. Pero bueno, lo positivo de esto es rescatable, es que muchísima gente es audiencia de lo que presenta la realidad, vamos a ponerle así. Entre más tu trabajo más se apegue a mostrar y desnudar la realidad y darle al espectador otro punto de vista que sea más acorde a lo que vive, yo creo que va a tener mucho éxito. Y que no deja de ser ficción porque nunca se habla de personas ni de autoridades específicas de nada. Y ese es donde cabe que es entretenimiento nada más. Esa es la palabra, quédense con eso. Diviértanse. No se crucifiquen y si tanto quieren cuestionar o criticar, vayan y díganle al gobierno, cabrón. O al vecino que tiene un malandro por ahí, contrólenlo. Ándale también, al pinche robacelulares de tu colonia. El robacalzones, güey. Robacalzones del barrio. No, a esa raza es la que deben de cuestionar, es los que deben de criticar duramente y también a los que permiten ese tipo de crímenes, ¿no? Exactamente. La crítica va para allá, viejo. Acá no, porque acá es otra cuestión. Es artístico, es cultural y es un ejercicio. Y es un testimonio histórico. Exactamente, un testimonio histórico, un legado audiovisual para las futuras generaciones. Y claro, es un acervo histórico y social, así es, mi estimado. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un podcast luego de los intelectuales. También, eso va a estar bueno. Vamos a invitar a algún intelectual para charlar con él. Los pinches intelectuales, un debate, güey, un güey que esté marro con el tema y...
Está bien, pues algo más, mi estimado, para cerrar. Nada más, pues amigos, sigan viendo las películas de acción, consuman lo local, o sea, lo mexicano. Nunca le echen tierra al México, güey. México es un país muy grande, muy próspero, muy chingón, como para que estemos diario diciendo cosas negativas, ¿no, güey? Aquí vivimos todos, somos mexicanos. Aplaude lo que se hace en el país, güey. Y es todo. Bueno, y denle un vaso de agua a los actores cuando andan en la calle, porque aparte hace un chingo de calor. Bueno, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias, mi estimado, Gracias por la invitación. Y espero que vean hasta aquí el podcast. Estamos pendientes, raza. Ánimo. Saludos, hasta luego.